Quiero brindarte nuevamente un gran saludo. Estamos muy contentos de que seas parte del proyecto Lee tu Biblia. Hoy queremos compartir la segunda carta del apóstol Pablo hacia los Corintios. Ya pusimos algunos contextos importantes dentro de la primera carta y la evidencia textual que confirma el texto original en griego, título breve que recibe literalmente a los Corintios 2. Segunda carta. Pros Corinthius B. Es el nombre en griego que recibe. Este título de la epístola, de esta carta que aparece en los manuscritos más antiguos que se existen o que se datan aproximadamente del siglo tercero después de Cristo, el título más largo que se utiliza es la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Este mensaje es un marco histórico referencial de lo que nosotros ya pudimos ver, dónde se presenta y en qué momento tú ves, como dijimos en el año, en el momento ideal y después de un periodo en que Pablo, el apóstol, se queda un tiempo superior a 2 años en Éfeso para presentar un mensaje. Él quería quedarse un poco más hasta la fiesta de Pentecostés, pero el Señor lo llama a seguir haciendo misión ya en Grecia y Macedonia. Ese es un poco el tema. Quiero invitarte a que podamos orar para que podamos mirar otros elementos que aquí nos está entregando la segunda carta a los Corintios. Señor, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios maravilloso y que nos permite a través de este proyecto, Lee tu Biblia, junto a Radio Proclama, junto al Seminario Teológico Misionero, compartir un mensaje en el cual es primeramente una invitación y una motivación a estudiar y leer la Biblia. Muchas veces nosotros queremos presentar nuestros problemas, nuestros interrogantes, nuestros desafíos, pero somos nosotros los que queremos hablar y tú quieres hablarnos a nosotros. Permite, Señor, que nos puedas hablar a través de tu palabra, la forma más exacta, pero tu palabra visto y analizado a los ojos de tu Hijo amado Jesucristo. La Biblia tenemos que estudiarla para poder interpretarla bien bajo ese prisma, Señor, para mirar el testimonio de Cristo a través de toda época. Algunos creen que aquí encontrarán la vida eterna, pero tú, sin embargo, dijiste, escudriñáis las escrituras, las lees para encontrar vida eterna, pero sin embargo ellas lo que quieren hacer es dar testimonio de mí. En el fondo, Señor, lo que tú estabas diciendo, que tú, en la figura del Hijo, eres quien nos regala la vida eterna. Y la vida eterna la queremos tener, Señor, en ti. La ciencia pasará, las profecías pasarán, pero el amor que eres tú mismo, Señor, jamás dejará de ser. Es por eso que pedimos que tú nos dirijas en esta segunda carta a los Corintios y poder compartir, animar y perseverar en el estudio de tu palabra. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, con respecto al autor, con respecto al tema, ya tenemos bastante evidencia externa como se firma en ese sentido. Queremos presentar algunos conceptos desde un marco más bien histórico para entregar otros elementos que no pudimos mostrarlo en la primera carta a los Corintios. Ese es el sentido, no tratar de repetir esta idea. Pablo visitó por lo menos en su vida unas 3 veces a la iglesia de Corinto. Recuerda que él se quedó, como dijimos anteriormente, unos 18 meses levantando la obra, pero después de eso tuvo visitas para regular, para conservar y en su labor de apóstol poder corregir a la iglesia que podría pervertirse de la sana doctrina que se había desarrollado en una instancia. La primera visita que hizo durante su segundo viaje misionero fue alrededor del año 51 después de Cristo.
Y esto duró un periodo de estos 18 meses que yo te estoy mencionando, lo encontramos en Hechos 18, porque en ese tiempo se funda y se organiza la iglesia y se continúa relacionándose con ella mediante muchos enviados suyos. Segunda de Corintios nos da ese, en el capítulo 12 nos da ese sentir. Su primer contacto escrito con ella se menciona en el primer libro de los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 5. Actualmente se considera que ese documento se perdió. Al final de su permanencia de más de 2 años en Éfeso, eh, cuando escribe en su tercer viaje misionero y envía la carta a los Corintios, se conoce como la primera epístola de los Corintios. Por lo general se acepta que quizás transcurrió un periodo de varias semanas entre la redacción de una carta y la otra, porque tenían dos sentidos distintos. Bueno, hemos hablado de algunas divisiones dentro de la iglesia para ordenar, por ejemplo, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel. En este caso son dos cartas distintas. No es que se haya separado la carta para que tú y yo la leamos de manera diferenciada, sino que sí hay un sentido de escribirla. Por eso hay un periodo de varias semanas en que Pablo utiliza a un secretario para compartir este mensaje. Por lo general, en este sentido se acepta este concepto. La primera se escribió en Éfeso y lo más probable, y la discusión está, es que esta segunda carta puede haber sido escrita tanto en Éfeso como en Macedonia. Argumentos importantes que nos entregan de que Pablo la escribió efectivamente en Macedonia es que Pablo había tenido un propósito de permanecer en Éfeso hasta el Pentecostés, pero es llamado por el Señor a través del Espíritu Santo a salir de ahí, salió de Éfeso, Hechos 19 nos revela eso, en el versículo 21, y esto puede haberse debido en parte al levantamiento popular de que casi le cuesta la vida. La oposición que sufrió mientras estaba en Éfeso le ocasionó una gran tensión. Se refirió a sus adversarios de la verdad como bestias en 1 Corintios 15 y observó que había sido abrumado de sobremanera más allá de su fuerza y lo que se le había permitido. Con esta condición, Pablo sale de Éfeso hacia Macedonia y Grecia. Recuerda que ese era el propósito de su viaje. Y lo más probable, lo más seguro que los eruditos nos señalan es que estos primeros 9 capítulos de 2 Corintios se escribieron ya en Macedonia. No es a ciencia cierta, pero la gran mayoría, por la forma, por la situación, por todo el acontecimiento, nos señala que así fue. Bueno, no es lo más importante de la carta, eso es solamente un hecho anecdótico de lo que nosotros podemos ver. Pablo intenta demostrar su autoridad y justificar la forma en que él ha actuado con ellos de lo que hizo en la primera carta. Recuerda que ya vimos cierta aprobación y también ciertas dificultades porque él tiene que amonestar. La primera carta es una amonestación. La segunda epístola es diferente a Primera de Corintios. La primera es objetiva y práctica. La segunda es mayormente subjetiva y es muy personal. La primera tiene un tono más tranquilo y mesurado y la segunda ya refleja una cierta ansiedad del apóstol Pablo, una cierta ansiedad por recibir noticias de Corinto, su alivio y gozo cuando finalmente llega Tito y su decisión de tratar con firmeza a los que estaban perturbando la iglesia. Ese es el panorama principal de la temática de Pablo para escribir. Quiero contarte un poco sobre estos 13 capítulos que presenta. Los primeros son una introducción, saludos iniciales, la explicación del cambio de planes del viaje y relaciones recientes con la iglesia de Corinto. Eso está entre el capítulo 1 y el capítulo 7.
la colecta que se pidió para los cristianos necesitados de Judea entre el capítulo 8 y 9. Eh, Muchos tienen discusión en cuanto al diezmo, en cuanto a las ofrendas, pero aún en este tiempo Pablo pide una colaboración para seguir levantando el movimiento, para seguir ayudando. Quizás podemos llegar a conclusiones con respecto al diezmo, pero la colecta, el apoyo y el financiamiento de la iglesia debe ser permanente dentro de tus capacidades, porque es así que se continúa el ministerio. Pablo defiende su apostolado y su exhortación a los impenitentes entre los capítulos 10 al capítulo 13. Y son muy interesantes lo que Pablo entrega. Muchos elementos de la carta están centrados ahí. Y, por ejemplo, quiero leerte algunos versículos que están en el capítulo 13, que dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o más o tres testigos, toda palabra será establecida. Os he dicho antes y ahora os digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, porque está escribiendo a través de una carta, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si vengo otra vez no seré indulgente. Pues, ¿qué buscáis? Una prueba de que Cristo hable en mí, la cual no es una prueba débil para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Bueno, tres veces Pablo tuvo que dirigirse de una forma eh, hacia los corintios. Y ya Pablo hace mención y claridad de que Cristo estaba obrando a través de él. El Espíritu Santo estaba obrando a través de él para llevar un mensaje de restauración, vida nueva y por sobre todo una sana doctrina. Eso es fundamental que lo podamos ver. Pablo está escribiendo a quienes querían tergiversar la versión de Jesucristo. Tú y yo quizás como cristianos nos llamamos cristianos, pero estamos predicando a lo mejor otra cosa. No estaremos predicando doctrina humana, no estaremos predicando o anteponiendo doctrinas y planteamientos o sugerencias humanas por sobre el mensaje de Jesucristo. Te invito a que puedas reflexionar en ello a través de la lectura de la segunda carta, la segunda epístola de Pablo hacia los Corintios. Y como decimos acá, que seas muy bendecido, gracia y paz.